Bueno, tienen todos sus cuadernos, Biblia o teléfono para poder, la clase tiene que ser interactiva, por lo tanto ustedes tienen que estar con la mejor disposición para poder buscar los pasajes bíblicos y poder participar. Lo mismo si hay dudas o preguntas, estoy para resolverlas, y si no las puedo resolver, ahí está el padre para que nos pueda ayudar, o la madre para que nos pueda ayudar. Así que, con el mejor de los ánimos, vamos a partir. Estamos viendo de un libro muy interesante que se llama El odre de padre e hijo, que nos enseña o nos está elaborado para poder, en cierta manera, rebatir o más que rebatir es reforzarnos, mejor dicho, por qué es importante este odre de padre e hijo, y va desmenuzando ciertas cosas que las personas que no entienden o que no están dispuestos a aprender de padre e hijo, tienen para querer contrarrestarnos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder saber, entender, por supuesto, tener el conocimiento necesario y tener el Espíritu de Dios en todo esto que se nos está enseñando, para también estar preparados para defender esta palabra, para explicar si una persona no entiende, y echar fortalezas abajo muchas veces cuando hay personas que no quieren aceptar, no logran entender esto que se habla de padre e hijo. Y por lo tanto, el título de este capítulo que vamos a empezar en el día de hoy se llama ¿Dejó de llamarse padre a los demás o a los otros en el Nuevo Testamento? Y la afirmación que tenemos que trabajar hoy día o digamos, apoyar hoy día, es que las personas dicen o afirman que Timoteo no llamó a Pablo padre en el Nuevo Testamento, estoy hablando. Que los padres llaman a sus hijos hijos, pero los hijos no llaman a los padres como tales, como padres. Nosotros vemos en la relación de Pablo con Timoteo que él se refiere muchas veces a él como padre, ¿verdad? Eso lo podemos ver en varios pasajes bíblicos. Pero aquellos que dicen, no, esto no es así, y los críticos dicen, no, pero está bien, Pablo llamó a Timoteo hijo, pero Timoteo nunca lo llamó padre, a él. Y eso es lo que vamos a desenmarañar hoy día. Este es un argumento como que algo se queda en stand-by o como que está dicho a la mitad, a lo mejor podrían decir algunos, no, pero es que esto no es una verdad absoluta. Y las epístolas están en cierta manera escritas por los padres y no por los hijos. ¿Ustedes saben quién escribió el primera y segunda de Timoteo y el libro de Tito? No, si no saben, díganme, no sé. No, yo no sé. Seguramente sale en la Biblia al principio, ¿o no? No sé. Pablo. Pablo lo escribió. Pablo escribió. ¿Quién dijo, Abby? ¿Perdón? No escuché a quién dijiste. Entonces la pregunta, ¿quién escribió el libro de Timoteo y de Tito? ¿Sí? Sí.
correcto. Yo decía Pablo. Pablo escribió esas dos epístolas, exactamente, más o menos por ahí por entre el año 62 al 66 después de Cristo. Sí. Y en ellos epístolas porque Pablo les escribía cartas a ellos como sus hijos, ¿cierto? Les hablaba con mucho cariño, muchas de ellas diciendo cómo tenían que actuar y cómo tenían que levantar muchas veces a la iglesia, cómo tenían que formar a las personas para que se convirtieran en ancianos y todo eso. Entonces a veces uno piensa que por llamarse Timoteo el libro fue escrito por Timoteo, y no es así. Fue Pablo quien escribió Primera y Segunda de Timoteo y también el libro de Tito. Los dos fueron hijos espirituales de Pablo. Segunda de Timoteo 1:2 y Tito 1:4 nos menciona aquí cómo él se relacionaba con sus hijos. Segunda de Timoteo 1:2 y Tito 1:4. Segunda de Timoteo 1:2. ¿Hay que leerlo? Ya dice, ¿Sí? tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Leíste Segunda de Timoteo 1:2? Sí, Capítulo 1, versículo 2. sí. Capítulo 1. No, perdón. Capítulo 1, versículo 2. No, dice, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso. Sí. Ya. Entonces él se dirige a Timoteo con afecto, mi querido hijo, o mi amado hijo, dice. Sí, dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí Amado entonces, la primera parte de ese versículo se nota, ¿cierto?, el cariño con el que él se refiere a Timoteo. El otro ejemplo está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 4. Lo tengo. Sí. Ya. Dice, a Tito, verdadero hijo según la fe que nos es común. Gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Lo mismo, a Tito, verdadero hijo. Pablo les habla a ambos con un mucho afecto. Y estaría mal entonces que el hijo correspondiera llamando a su padre a sí mismo por amor. Esta es una relación de padre-hijo que es recíproca, ¿verdad? Malaquías 4, del 5 al 6. Eso es un versículo que se nos enseñó cuando yo me acuerdo cuando recién me inicié en los caminos de lo apostólico. Este era un versículo bíblico que siempre se mencionaba. Sí. Y que nos dice también cómo el corazón de los padres vuelve a los hijos y el corazón de los hijos debe volver a los padres. O sea, aquí se ve en este Malaquías que es digamos, una conexión de doble vía. O sea, es de padre a hijo y de hijo a padre, ¿verdad? Sí. El padre ve al hijo como hijo y los hijos obviamente deben ver al padre de la iglesia tal como es, como un padre.
Y muchos, como decía al principio, critican esta afirmación de que los padres llaman a los hijos en el Nuevo Testamento como hijos, pero que no se produce esta reciprocidad de nombre, porque los hijos no llaman a sus padres como tales. ¿Por qué? Porque hay un versículo en el libro de Mateo 23:9 que dice: no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ustedes han escuchado muchas veces eso, ¿verdad? Sí. Que no es bíblico todo esto del odre padre-hijo, de llamar a otra persona padre, porque la Biblia dice en Mateo 23:9 que no hay que llamar a nadie padre. Si así fuera, y si nosotros podemos dar, como las personas le dan a este versículo bíblico, la interpretación espiritual, o sea, la interpretación, perdón, literal, que no podemos llamar a nadie padre en la tierra, entonces también podríamos incluir en esta interpretación que nosotros tampoco podríamos llamar padre a nuestros papás biológicos. Progenitores. ¿Verdad? O a cualquiera otra persona que podamos llamar padre. Echa por tierra este versículo todo eso. Pero vemos también varios ejemplos de líderes en el Nuevo Testamento llamando a otros como padre, aunque no fueron contemporáneos de ellos. Por ejemplo, David es llamado el padre de Jesús en Lucas 1:32. En el libro de Lucas 1:32. Lo tengo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Está hablando ahí, ¿cierto? De Jesús. Sí. Y dice en el final del versículo que le dará el trono de su padre David. Ahora, nosotros sabemos que Jesús no vivió en los tiempos de David, ¿verdad? Es fuera de su época. Pero aún así, él lo llama, digamos, como padre. Se llama a David como padre de Jesús. Otro ejemplo lo podemos ver en Hechos 7:2, donde se menciona a Abraham también como padre. Y Hechos 7:4 también. Están los dos versículos ahí seguidos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice Hechos 7:2. Y él respondió: hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitase en Harán. Y el 7:4 dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Después que murió su padre, Dios le trasladó de allá a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora. Era 7:2 y 7:4, ¿cierto? Sí, 7:2 y 7:4. ¿Leíste los dos, cierto? Sí. Ah, ya. Entonces, también aquí Abraham es mencionado como padre en el libro de Hechos. Y Romanos 4:12 es otro ejemplo donde se menciona a Abraham como padre.
y Romanos 4:16. Perdón, primero dijiste Romanos 4:12 y Romanos ¿cuánto más? Romanos 4:16. Gracias. ¿Lo leo? Sí, léalo. Romanos 4:12 dice, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y Romanos 4:16. El 16 dice, por esto proviene de la fe a fin de que sea según la gracia para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Se fijan, ahí están, hay muchos ejemplos que ustedes pueden tomar para apoyar de que en el Nuevo Testamento se menciona a estas personas. Vimos a Abraham y también vimos antes a David como padres. Un versículo del libro de Santiago 2:21. Hay hartos versículos bíblicos acá, así que ¿Santiago cuánto? Santiago 2:21. 107. 2:21. Lo tengo, ¿puede ser? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. No fue justificado nuestro padre Abraham. Padre Abraham. Abraham es nombrado muchas veces como padre y aprendíamos el otro día también, sabemos que es mencionado como padre de la fe, ¿verdad? Sí. Isaac también es referido en la Biblia como padre, en Romanos 9:10. Romanos 9:10. 1552. Dice, y no solo esto, sino que también Rebeca cuando concilió mellizos, no, perdón, me equivoqué. ¿No está bien o no? Romanos 9:10, sí, No es, ese es. perdón, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Ya, la segunda parte es la que, claro, donde dice que Rebeca ha concebido mellizo, incluso de nuestro padre Isaac. Ahí es nombrado Isaac como un padre también. Padre. Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13, también habla del Dios de nuestros padres. Perdón, ¿cuál era ese, Marisa, por favor? Hechos 3:13. Hechos 3:13.
Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Y entonces Lucas, ¿cierto? Está hablando de el Dios de nuestros padres y nombra todo lo que, y nombra también a Abraham, nombra a Isaac, nombra a Jacob. Pablo también dice el Dios de nuestros padres en Hechos 5:30. Y también se refiere en otro pasaje bíblico a los apóstoles como padres, en Primera de Tesalonicenses 2:11. Hechos 3:13, 3:30 dice, no, 3:30 o no, o 3:13. Hechos 5:30 y Primera de Tesalonicenses 2:11. 3:30 dice, el Dios de nuestro Padre resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado, colgándole en una cruz. Uh-huh. Y Primera de Tesalonicenses 2, versículo 11. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos. Hasta ahí. 2:11. Sí. 49. Léelo de nuevo, Carito, por favor. El Primera 2:11. Tesalonicenses, ¿cierto? Sí. Primera Tesalonicenses 2:11. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el Padre para sus propios hijos. Les exhortábamos, les animábamos. Ya, ok. Como un padre. Entonces, todos estos versículos nos apoyan en mencionar a estas personas como padres espirituales sobre otros, incluso fuera, como decía, de generación, o sea, no fuera de el tiempo en el que estas personas vivieron. Se mencionaba como padre a David, se mencionaba como padre a Abraham, se mencionaba como padre a Isaac, ¿qué más dijimos antes? Lucas decía el Dios de nuestros padres, y ahí hablaba antes de Abraham, de Isaac y de Jacob, obviamente refiriéndose a que ellos eran esos padres. Se refiere también Pablo a los apóstoles como padres. Y una persona anciana, una persona también puede ser tratado como un padre. Y Pablo en el libro de Timoteo, en 1 de Timoteo 5:1, le da una instrucción a Timoteo y le dice cómo tratar a un padre. 1 de Timoteo 5:1 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Aquí está hablando igual entonces de una persona anciana que debe ser tratada, exhortada como a un padre. Eso habla ya de que por edad esta persona tenía, ¿cierto?, una posición especial para ellos. Aunque no hay una conexión. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Pero en ese pasaje, en 1 Timoteo 5:1, ¿habla de una persona anciano de autoridad o anciano de edad? De edad. De edad. Sí. De acuerdo a su edad.
no hay ninguna conexión, o sea, un hombre mayor es tratado como un padre por respeto, ¿cierto? Y eso incluiría también llamarlo como padre. Juan escribe a los padres en primera de Juan 2:13. Y hay otro versículo que está en primera de Corintios 4:15, donde Pablo reconoce que hay muy pocos padres. Eso es un versículo que nosotros hemos también escuchado varias veces. Hay dos pasajes bíblicos entonces aquí, primera de Juan 2:13 y primera de Corintios 4:15. Primera Juan 2:13. Primera de Juan 2:13 dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niñitos, porque han conocido al Padre. Se menciona dos veces padres en una y padre al final. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia con eso? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo, Marisa? ¿Cómo era? Perdón. Lo que leyó recién Carola, Sí. dice, le escribo a ustedes padres. Y al final dice, porque yo he conocido el Padre. La pregunta es, ¿por qué se menciona dos veces? ¿O cuál es la diferencia entre escribir, mencionar primero a padres y después? Uno son los padres terrenales, los padres espirituales, que hay personas que cumplen la función de padres espirituales. Y el otro, dice padre, han conocido al Padre, se refiere al Padre Celestial. Exactamente. Sí, Sí, lo eso. siento. En esa escritura se menciona dos veces la palabra padre. Una es en plural, como dice Carola, mencionando a padres espirituales, y en la última parte de ese versículo del 13 se menciona al Padre, ya como, claro. Pablo reconoció también que hay pocos padres. Primera de Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí está muy claro, ¿cierto?, que Pablo se refiere a que hay muchos padres espirituales. Hay muchas personas que son tutores, que pueden enseñar, pero no cumplir esa función de padre, ¿verdad? Porque un padre es aquel que, dice en la segunda parte de ese versículo, que nos engendra por medio del Evangelio, nos engendra por medio de la enseñanza. Pablo se dirige a los padres en Efesios 6:4. Efesios 6:4. 25. Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Exactamente. Eso es. Padre. Ahora, hay una parte, estábamos hablando, ¿no es cierto?, al principio de cómo defender en el Nuevo Testamento de que las personas afirman que Pablo llamó a Timoteo hijo, pero que Timoteo no lo llamó a él como padre. Eso es lo que por eso desglosamos todos estos versículos bíblicos
para nombrar dónde se mencionaban a padres en la Biblia, padres que no eran a veces contemporáneos de las personas que estaban hablando, pero aún así los llamaban padres. La verdad puede ser de dos formas, puede ser implícita o puede ser explícita. La verdad, cuando es explícita, es una verdad que se puede afirmar claramente. Por ejemplo, si en la Biblia dice no robarás o no matarás. Cuando la verdad es implícita, quiere decir que es por implicación y que es una conclusión que yo puedo obtener o que yo puedo derivar de algo cuando no se dice completamente o claramente. La verdad, cuando está implícita, se manifiesta a través de, por ejemplo, una declaración o una narración. Y un ejemplo de esto es las parábolas. Las parábolas son verdades implícitas, porque son contadas a través de una narración, donde no a lo mejor yo después de escuchar la parábola voy a sacar una conclusión de eso, aunque no me lo están diciendo claramente, porque están usando un ejemplo para decirme o una historia para decírmelo, pero yo voy a sacar una enseñanza como conclusión, ¿cierto?, de esta narración. En 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 7, hay una historia que Natán le cuenta a David para confrontarlo cuando él había llamado a Betsabé como para convertirla en su mujer. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Está en 2 de Samuel 12, del 1 al 7. ¿Lo leo? Ya. Dice, el Señor envió a Natán a David y al venir a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, que había crecido junto con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como a una hija, pero un viajero vino al hombre rico y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Él debe pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces, en esa historia que Natán le cuenta a David, lo que hace al final es exponer que él estaba, ¿cierto?, cayendo en pecado, que había caído en pecado ante los ojos de Dios. Y David contestó como que la historia era de otra persona y dijo, no, que hay que, hay que castigar a ese. Pero no se dio cuenta hasta después que Natán le dijo que él era la persona que él estaba ilustrando en esa historia. Entonces había ahí una verdad que era explícita o implícita. 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 Implícita, porque era como parábola.
hay figuras del lenguaje, aquí vamos a entrar en términos un poquito más técnicos. Hay figuras dentro del lenguaje, como son las metáforas, el símil y la hipocatrástasis y las alegorías, implican una verdad y no son menos que la verdad explícita. Por ejemplo, si yo digo, lo voy a explicar con un ejemplo porque es más fácil en realidad entenderlo así. Les voy a dar un ejemplo. Uno puede decir a otra persona, eres como una bestia. Esto sería, dentro de estas figuras del lenguaje, un símil. ¿Ya? Un símil. Está un símil que afirma dócilmente un hecho. Pero si yo dijera, eres una bestia, sería una metáfora. Ahora, si yo digo simplemente bestia, o sea, usando solamente una parte, no refiriéndome a una persona, sino simplemente diciendo el adjetivo bestia, sería una hipocatástasis. Pues la otra parte estaría implícita, no estaría yo declarándola. ¿Ya? Esta figura, la hipocatástasis, es una semejanza o una representación que es implícita. Y está calculada en cierta manera para despertar la mente y para atraer la atención al máximo. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? ¿El ejemplo todo? Sí, cuando hablas de las figuras dentro del lenguaje. Las figuras dentro del lenguaje, con un ejemplo, decía que si yo digo, por ejemplo, a otra persona, eres como una bestia, eso sería un símil, una figura del lenguaje que se llama símil. Si yo digo, eres una bestia, eso sería una metáfora. Pero si yo digo solamente la palabra bestia, eso sería una hipocatástasis. Ya es la otra es una parte, es solamente usando un adjetivo, estoy infiriendo una verdad implícita y no declarada. Y esta figura, la hipocatástasis, se usa generalmente para atraer la atención y despertar la mente en otro. ¿Por qué les explico esto? Porque la Biblia, ustedes saben, está llena de figuras literarias también, donde usamos muchas veces metáforas, se usan muchas veces alegorías, para poder, o verdades que están implícitas y que tenemos que entenderlas como tal. Por ejemplo, en el Isaac es una representación de Jesús o del Hijo unigénito ofrecido en la cruz. ¿Por qué? Porque ustedes saben que fue ofrecido en sacrificio por su padre, ¿cierto? Esa historia ustedes la conocen. Y la verdad de esa sustitución está implícita en el hecho de que Isaac fue reemplazado por un carnero atrapado en unos matorrales. Otro ejemplo es el tabernáculo de Moisés, que presenta varias implicaciones a través de varios tipos y bueno, eso es otro ejemplo. En el libro de Esther no se menciona, por ejemplo, a Dios, pero Esther es un símbolo de una iglesia intercesora y Mardoqueo
es también usado como una, se podría decir como una figura literaria, y representa aquí al Espíritu Santo en la historia del libro de Esther. El libro de Cantar de los Cantares, una vez lo estudiamos. ¿Quién me puede decir? A ver si se acuerdan. ¿Qué es lo que era el libro de Cantar de los Cantares? ¿O a qué se refiere cuando hablamos del libro de Cantar de los Cantares? Se refiere a la relación que tiene la iglesia con Cristo. Correcto. Y esa es una verdad implícita en esos libros y en esos versículos que nosotros leímos cuando hablaba de su amada, de cómo eran sus labios. Obviamente no se estaba refiriendo a una persona, ustedes lo entendían cuando nos explicaron y nos estudiamos el libro de los Cantares, que se estaba refiriendo, ¿cierto?, a cómo se veía una iglesia perfecta y a esta relación que tenía con su amado, que era Cristo. Entonces aquí vemos un ejemplo también en este libro de los Cantares de una implicancia o de una verdad implícita. La Trinidad, por ejemplo, también es un símbolo implícito. La palabra, cuando la Biblia dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre, nosotros hemos estudiado, hemos aprendido, ¿cierto?, que cuando se refiere a Dios, que Dios creó el cielo, que Dios creó la tierra en el principio, hemos aprendido que Dios en hebreo es la palabra, ¿se acuerdan cómo es? Elohim. Elohim. Es la palabra, el término hebreo Elohim. Y que es una expresión plural de Dios. Porque está refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, participantes en el proceso de esa creación. En 1 Corintios 8:6 tenemos una representación también de Padre. Y en Colosenses 1, del 15 al 16, de Jesús. ¿Puedes repetir la cita, por favor? 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1, del 15 al 16. Primera de Corintios 8:6 dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas, y también nosotros vivimos por medio de Él. Y el otro es Colosenses 1, del 15 al 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ya. Hablábamos entonces que esta pluralidad de personas estuvo involucrada en la creación. Y con esos pasajes bíblicos ustedes pueden reforzar esa parte de que se refiere también al Padre, a Dios y a Jesús.
Hebreos, Salmo 104:30. Aquí habla del Espíritu. Salmo 104:30. Salmo 104:30. $4.30 dice: pululó tu tierra de ranas. ¿Ese puede ser? No. El libro de Salmos 104, versículo 30. Salmo 104. Dice, envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. Ese era, sí. Entonces sí. aquí tenemos el desglose de los tres, de la palabra Elohim, como la pluralidad de personas en la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como creadores. Según Malaquías 2:10, el único Dios nos creó, y esto indica que son tres personas son un solo Dios, como la Trinidad. Después tenemos otro ejemplo en la palabra la resurrección, otro símbolo. Jesús insinuó la resurrección en las siguientes declaraciones, en Juan 2:19 y en Juan 8:58. Juan 2:19 y Juan 8. Juan 2:19 y Juan 8:58. Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y Juan 8:58? Les dijo Jesús, de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. En el 2:19, cuando dice, respondió Jesús y dijo, destruid este templo, Jesús ahí da a entender su divinidad en esa declaración. Y en el otro, la verdad está implícita a través de declaraciones y de narraciones o de figuras retóricas. Padres e hijos. En el Nuevo Testamento los padres llaman a los hijos hijo, pero los hijos no llaman a los padres padre. Cuando alguien te llama hijo, se da a entender que tú puedes llamar a esa persona como padre, ¿cierto? Malaquías, como veíamos antes, declaró que los corazones de los padres se volverían a los hijos y que los de los hijos se volverían a los padres. O sea, se trata de una relación bidireccional. Por lo tanto, llegamos a una conclusión de que Jesús llamó padre a José. Él creció en el favor de Dios y de los hombres. Si hubiera faltado, por ejemplo, el respeto a José, si Jesús hubiera faltado el respeto a José, la comunidad no lo habría recibido, no lo habrían favorecido, porque él tenía que mostrar ese respeto a su padre José. Y eso lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3.
Marcos 6. En Marcos 6, 3. 6, 3. Lo tengo. Ya. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. Mateo 13, y con este terminamos, del 55 al 56. Mateo 13. Mateo 13, 55 y 56. Mateo 13. Mateo 55 y 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Ahí entonces se afirma que la comunidad conocía, ¿cierto?, a su madre, conocía a sus hermanos, reconocían que él era parte de una familia normal, y que si Jesús no hubiera llamado padre a José, todos sabían que era su padre. Estaba como implícito en que él era parte de esa familia, por lo tanto José era su padre. Entonces, la pregunta, después de explicar toda esta parte, que a lo mejor puede haber sido un poco tediosa para ustedes, pero lo importante aquí es saber o defender la hipótesis de que si nosotros, como les decía, si Pablo llamaba a Timoteo su hijo, era una verdad implícita, según lo que aprendimos, ¿cierto?, de la diferencia entre implícito y explícito. Era una verdad implícita que Timoteo era hijo de Pablo, y no era necesario que lo llamara padre para poder entender que había una relación de dos direcciones aquí. Había una relación de padre a hijo, de hijo a padre. En el caso nuestro es lo mismo, o sea, nosotros tenemos nuestro padre espiritual, y aunque algunos le puedan decir James, y nosotros somos reconocidos como hijos de él, es implícito que hay una relación, o sea, debe existir, porque si no está esa relación, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos dando por hecho de que nosotros tenemos esta relación de padre e hijo con el padre de la casa. Por lo tanto, reconocemos que cuando él nos habla de hija o hijo, tenemos no es necesario a lo mejor que nosotros digamos sí, padre, pero sí está implícito en nuestras acciones, está implícito en nuestro respeto, está implícito en nuestra honra hacia ellos, papá y mamá, que existe esa relación de dos direcciones, como lo explicaba antes. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran consultar de lo que estuvimos viendo. O sea, yo creo que la dificultad está en cuando uno empieza a estudiar los versículos que se nos han dado y saber identificarlos, cuáles son, ¿no es cierto?, los implícitos, los explícitos, y dentro de ellos, ¿no es cierto?, cuáles corresponden a cada cual.
para poder entenderlo y así poderlo explicar en caso sea necesario. Lo más importante en este capítulo que estuvimos viendo es entender que la primera parte, cuando hablábamos de que se menciona muchas veces en el Nuevo Testamento a padres que no necesariamente estaban en la época de las personas que estaban mencionándolo, pero que había un respeto, que había un conocimiento de esas personas, de quienes habían sido. Se habló de Abraham, se habló de Isaac, se habló de Pablo también. Y eso de la verdad implícita o explícita era un poco para explicar la forma en que la Biblia muchas veces, a través de historias, de narraciones, nos enseña verdades que no necesariamente son literales. ¿Por qué? Porque lo literal, como veíamos el ejemplo de Mateo 3:9, cuando dice que no llamemos a nadie en la tierra padre, eso se usa muchas veces como es una verdad que está explícita, escrita, pero al tomarla en forma literal, nos, digamos, dejaría fuera a todos los padres. Eso explicaba yo, que dejaría fuera a todos los padres dentro de esa. Si yo dijera, no existen ya, no hay más, no se puede llamar a nadie más padre en la tierra, que eso es lo que dice Mateo. Hay muchos que se apoyan en esto para decir que este tema de los padres espirituales no es verdadero y que ese versículo lo echa fuera. Pero ¿por qué? Porque se toma en forma literal ese versículo bíblico y no se toma como una implicancia donde hay otra verdad que está detrás de eso. Era un poco para explicar eso, Dina. Los otros ejemplos que vimos de padres son en realidad para ver que en el Nuevo Testamento se menciona muchas veces la palabra padre, con ejemplos de padres que existieron en el Antiguo Testamento. Progenitor. Pero esto afirma la verdad. Sí. Quiero enfocar, muchas gracias Maritza por ayudarnos a explicar este capítulo que es muy importante, porque la mayoría de los creyentes hoy día se estancan, se quedan estancados en lo que es la interpretación explícita. Si no lo ven escrito tal cual, donde ellos pueden entenderlo de manera infantil, no lo creen. La razón por tener una explicación donde tenemos la alegórica, las metáforas, los símiles, lo que son estas hipocatasis, uno tiene que entrar en una dimensión más profunda. El ejemplo de una paternidad plural en el nombre Elohim no elimina la intimidad que uno tiene con el Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. A cada uno tiene un ingrediente de paternidad. Cada uno tiene un ingrediente de una relación familiar. Y lo que está explicando este capítulo es que si nosotros vamos de manera explícita lo que dice Mateo 23:9, entonces, ¿por qué? Pues durante todo el Nuevo Testamento, con todo el versículo bíblico que hemos leído, se expresa Dios, nuestra Padre, o Abraham, nuestra Padre, Isaac, nuestra Padre, y también Pablo dice, vuestro Padre. Siempre hay una colectividad en la expresión de paternidad hacia un hijo. El otro punto que tenemos que reforzar es que cuando tú tienes una relación íntima, prácticamente cuando unos, y tengo que tomar mucho cuidado cuando digo esto, no quiero que ustedes sienten que es una obligación de decir a nosotros mamá y papá, pero si hay cariño entre nosotros, ¿qué pasa si entre un esposo y esposa
uno está diciendo a la esposa, señora Jones, o licenciada, y lo llaman por su oficio y no por su posición emocional o posición espiritual hacia ellos. Tal cual pasa con las personas cuando están orando a Dios. Se notan sus oraciones con Dios. Ellos ponen unos grandes adjetivos delante. Oh Dios Padre Santísimo, en su alteza o grande sea tu nombre, y ya una elocuencia de presentación a Dios Santísimo, me dice que no tengo una relación íntima con Dios. La manera como uno ora y como uno habla dicta o nos muestra a nosotros una manifestación de tu relación que tú tienes con esa persona divina. Y lo mismo se nota cuando tú tienes una relación con el pastor de la iglesia, que muchas veces nosotros somos tan acostumbrados a decir papá, que hablamos papá, y las personas que llegan están como sorprendidos, pero la titulitis de pastor es algo que realmente para mí, yo como a veces me siento ofendido, porque me han puesto un título de respeto que causa una distancia entre nosotros como padre e hijo. Y siempre sale la luz que la relación, el lenguaje íntimo, se nota que una pareja está molesto con ellos mismos. Deja de decir palabras, cariño, guatón, cuchi cuchi, bella, y dice, le llaman por nombre y le llaman fuerte por el nombre. ¿Sí? O cuando un padre y madre están molestos y hablan con los hijos, vete y habla con tu madre. Ya es un distanciamiento en lenguaje intrafamiliar, del cual el hijo distinga y discierna que papá está molesto con mami. Entonces, si nosotros podemos ser más sensibles, más respetuosos, que la relación que tenemos en esta casa de fe no es uno de congregacional, es uno de familia. Y nosotros estudiamos, una de las cosas que nosotros estamos tratando de formar en nosotros es la unicidad. La unicidad. Cuando yo vi como mi pastor, mi padre espiritual habla con el apóstol Tamu Naidu, cómo se saludan. Ellos cuando hablan uno con el otro, no llaman por título. No dicen obispo o apóstol o doctor. Le dicen Tamu, ven. Y algo que vea la relación entre ellos mismos. Son relaciones donde hay una relación familiar, de hermandad. Entonces, ¿por qué nosotros hemos dejado que este versículo bíblico roba a nosotros que tenemos una cosa que se llama el espíritu de adopción, lo cual nos da a nosotros derecho de decir, Abba, Padre? ¿Ok? Quiero que, y mientras ustedes escuchan muchas voces, porque hay otros ministros que están ministrando a ustedes, enseñando cosas, y quizás traiga una doctrina que se apalanquea y crea una distancia dentro de la relación pater que tenemos con Jesús. Y lo bajamos un poco, porque Jesús ocupa una posición de Padre espiritual, ocupa una posición de Padre celestial y a la misma vez ocupa una posición de hermano y coheredero.
¿Cómo es posible esto que se ocupa eso? Porque cuando estamos en Cristo, nosotros entramos en una relación colectiva donde somos unos en Él y Él en nosotros. Y así podemos decir a Él como Padre y también como hermano. Reconocemos que Él es una persona que estás arriba de, pero también estás dentro de una relación de hermandad. Por eso yo quiso que nosotros, y gracias Maritza, hacer un excelente trabajo, porque le di solamente 1 hora y media de avance para entregar este capítulo. Y eso, no sé si usted ha dado cuenta, pero se hizo un excelente trabajo y se presentó bien, porque no es el conocimiento de la información, es la impartición de la inspiración. Así es. Porque ella sí tiene una relación estrecha e íntima. Ella sabe y conoce mi corazón. Y por eso yo puedo decir que es un Timoteo. Porque cuando ella habla igualito como yo. Pero habla mejor español. Yo soy... ¿Observa el suyo para poder hablar? Bájelo. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, quiero hacer una acotación a tan excelente entrega, porque la gente se ancla mucho en ese pasaje de Mateo 26, porque su interpretación nace de la parte humanística natural del ser. Se nos entregan definiciones de las cuales nosotros después nos vamos apartando de ella, y eso hace que también nosotros, aún a veces entendiendo ciertas cosas, caigamos en el vacío del desconocimiento, porque la palabra pater, nosotros no podemos olvidar su significado, que es padre. ¿Qué es un padre? Un proveedor, un progenitor, un sustentador, entre otras cosas. Y todo aquel que te engendra en algo tiene la calidad de padre. Por eso nos encontramos con esa palabra cuando Pablo dice, yo te engendré por medio del evangelio. ¿Por qué se dice? Porque la misma palabra no es silente, como muy bien Marisa explicó. ¿A cuántas personas la misma palabra le da la calificación de padre? A muchas. Pero padre, y va explicando en qué renglón radica su paternidad. Igual, también habla cuando incluso el mismo diablo es padre de mentiras. Entonces, la paternidad está en engendrar algo, y cuando habla de no llamar a nadie padre, tiene que ver con el fundamento. Nosotros tenemos un solo fundamento, que es el de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos las veces de padres, tenemos que engendrarlo en eso que no es mío. Por eso yo siempre digo, me gusta este pasaje, dice, la palabra que traigo no es mía. Él es el Padre, porque Él es quien la establece. Nosotros la reproducimos y la engendramos. Y por eso terminamos siendo padres, porque traemos una enseñanza y la injertamos. Entonces, todo tiene que ver con el fundamento, con la ley, con el espíritu. Y todo lo que se sale de ahí, entonces
no viene de Dios. Y es ahí donde está la discrepancia. Eso es un tema muy profundo y con mucha tela para cortar y que tiene mucho tiempo para explicar, para que realmente el otro pueda entender, porque si el oído no está dispuesto, entonces de nada sirven las palabras. Y para poder estar dispuesto y disponible, yo tengo que romper con patrones que me fueron prehechos, que vienen de atrás. ¿Sí? ¿Qué dice mi esposo? Entonces, yo sé que este es un tema que ha sido muy debatido, que se ha hablado mucho, pero cada uno tiene que entenderlo y saber explicarlo. Y yo creo que es tiempo suficiente de que cada quien se levante, pero no pueden haber conceptos producto de mi imaginación. Yo tengo que venir con un concepto plenamente acabado. ¿Por qué le llamo padre? ¿Qué significa eso? ¿De qué proviene? ¿Y por qué nosotros incluso hablamos y en nuestro lenguaje natural nosotros también decimos, nosotros solo somos nanas? Los hijos no nuestros, lo decimos muchas veces, lo cual es muy cierto, pero lo decimos pero no porque lo hemos entendido. Cuando nosotros hablamos con la mente y el corazón del Padre de las alturas, nosotros estamos engendrando en Él, para Él, no para nosotros. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar para que nosotros podamos darle continuidad en otro momento. ¿Sí? Sí. Ok, listo. Muchas Marisa, gracias a todos. Hay harta, como decía la mamá, todavía que dar vuelta en esto, para que puedan repasarlo, puedan leerlo nuevamente. Ustedes saben que la palabra tiene muchas capas de revelación, así que con una vez que uno escuche algo no es suficiente. Hay que volver y volver y volver y volver a leer. De esa manera queda dentro de nosotros ya impregnado y nadie lo va a poder sacar. Gracias a todos por estar presentes, gracias por querer aprender cada día más y querer empaparnos de todo esto que Dios tiene para nosotros. Que descansen y que sean grandemente enriquecidos. Amén. Igualmente, que descansen. Gracias, Mari, muy buena clase. Gracias, chicos. Gracias, Mari. Gracias. Chao, chao.